Ser emocionalmente fuerte no consiste en aparentar dureza ni en silenciar las emociones que nos atraviesan. No se trata de mantener una fachada invulnerable ante los demás, ni de convencerse de que todo está bien cuando, en realidad, algo por dentro se estremece. La verdadera fortaleza nace de la capacidad de estar presente con uno mismo, incluso en medio del dolor, del caos o de la duda. Es sostenerse desde dentro, sin necesidad de reprimir lo que sentimos, pero también sin dejarnos arrastrar por ello. Implica mirar de frente nuestras sombras, reconocer nuestras heridas, y aún así continuar avanzando con dignidad y conciencia. Muchas veces se confunde madurez emocional con frialdad o indiferencia. Sin embargo, alguien maduro emocionalmente es quien ha aprendido a habitar sus emociones sin negarlas, a expresarse sin herir, y a construir un refugio interior donde puede descansar incluso cuando todo lo externo parece tambalearse. Esa persona sabe que llorar no es un signo de debilidad, sino una forma de liberar lo que pesa, que estar triste no significa estar roto, y que sentirse vulnerable no es sinónimo de fragilidad, sino de humanidad. La verdadera fortaleza se cultiva en la intimidad del alma, cuando dejamos de huir de lo que nos duele y comenzamos a integrarlo como parte de nuestro camino. No se trata de ser invulnerables, sino de ser auténticos, de sostener nuestras contradicciones con compasión, de perdonarnos por las veces que no supimos hacerlo mejor, y de reconocer que cada tropiezo trae consigo una enseñanza, si estamos dispuestos a escucharla. Este proceso no ocurre de un día para otro, ni se logra leyendo frases bonitas o repitiendo afirmaciones vacías. Es un trabajo profundo y continuo, que requiere honestidad, paciencia y coraje. Desde la mirada de Jung, la individuación, ese proceso de convertirnos en quienes realmente somos solo es posible cuando nos atrevemos a mirar el inconsciente, a traer a la luz aquello que durante años hemos mantenido oculto por miedo, por vergüenza o por desconocimiento. Nuestras sombras no desaparecen por ignorarlas. Al contrario, se fortalecen en el silencio, se manifiestan en nuestras relaciones, en nuestras reacciones desproporcionadas, en los patrones que repetimos sin entender por qué. Por eso, abrazar nuestra sombra no es rendirse al caos, sino comenzar a caminar hacia la verdadera integración de nuestra psique. Esa integración nos permite actuar con mayor libertad, porque dejamos de ser esclavos de lo que no comprendemos. Una persona que ha hecho las paces con su dolor deja de proyectarlo sobre los demás. Ya no necesita defenderse constantemente, ni justificar su existencia. Se convierte en alguien que puede estar en el mundo sin perderse, que puede amar sin depender, y que puede tomar decisiones desde un lugar de coherencia, no de carencia. Esa es la fortaleza que no se impone, sino que se irradia. En este camino de autoconocimiento, uno va descubriendo que lo más difícil no es enfrentar lo que está fuera, sino todo lo que ha sido negado dentro de uno mismo, los miedos no resueltos, los traumas no nombrados, las emociones reprimidas, los deseos silenciados. Todo eso crea una tensión interna que, si no se expresa de forma consciente, acaba manifestándose en forma de ansiedad, ira o desconexión. Y es allí donde comprendemos que la mayor batalla no es con el mundo, sino con las partes de nosotros que hemos aprendido a rechazar. Ser fuerte emocionalmente, entonces, no implica tener todas las respuestas, ni tampoco vivir en un estado de equilibrio constante. Implica, más bien, aprender a transitar los desequilibrios con serenidad, a no juzgarse por sentirse mal, y a confiar en que todo lo que sentimos tiene un propósito evolutivo. Las emociones, cuando se escuchan con atención, nos revelan mucho más de lo que creemos. Nos muestran dónde estamos heridos, qué necesidades no han sido atendidas, qué aspectos de nuestra vida requieren transformación. Así, la fortaleza emocional se convierte en una forma de vivir conectados con nosotros mismos, sin máscaras, sin exigencias desmedidas, sin necesidad de aprobación externa. Nos da la capacidad de decir no sin culpa, de poner límites con claridad, y de elegir el silencio cuando la reacción automática sería gritar. Nos enseña a respirar antes de responder, a pausar antes de actuar, a escuchar antes de juzgar. Es un arte que se aprende con la práctica,
con la observación consciente, y con el compromiso de no volver a abandonarnos. Hay una quietud interna que solo se alcanza cuando dejamos de luchar contra lo que sentimos y comenzamos a relacionarnos con nuestras emociones como maestras, no como enemigas. Cada sensación que aparece en nuestro cuerpo tiene un mensaje. A veces grita, a veces susurra, pero siempre nos está mostrando algo. Quien se vuelve emocionalmente fuerte no es quien controla todo lo que siente, sino quien ha aprendido a interpretar esos mensajes sin dramatismo, con presencia, con amor propio. Ese amor propio no nace de frases motivacionales ni de discursos vacíos. Surge cuando uno empieza a tratarse con respeto, a escucharse sin juicio, a cuidarse como lo haría con alguien que ama profundamente. Es un proceso de reconexión con nuestra dignidad, con nuestra historia, con nuestra vulnerabilidad sagrada, porque solo cuando dejamos de avergonzarnos de lo que somos, podemos empezar a vivir en libertad, y esa libertad es, quizás, la mayor forma de fortaleza que podemos alcanzar. A lo largo de este viaje hacia una vida más consciente, se vuelve evidente que muchas veces lo que más nos afecta emocionalmente no es lo que ocurre fuera, sino lo que ocurre dentro y cómo interpretamos esas experiencias. El dolor no viene solo de los hechos, sino de las historias que nos contamos sobre ellos. Una palabra dicha con desdén puede abrir una herida solo si esa herida ya existía en nuestro interior. Por eso, el autoconocimiento es el antídoto contra la reactividad desmedida. Cuanto más conocemos nuestros propios vacíos, menos poder tienen los demás para activarlos. Cuando una persona se compromete de verdad con su proceso interior, algo empieza a transformarse de manera silenciosa pero profunda. Deja de buscar validación constante en los ojos ajenos, y comienza a encontrarla en su propia mirada. Ya no necesita complacer a todos para sentirse aceptada, porque ha aprendido a aceptar su propia humanidad, con sus luces y sus sombras. Y es entonces cuando el juicio externo pierde fuerza, porque la mirada más importante, la que realmente define cómo nos sentimos, es la que dirigimos hacia nosotros mismos. Es fácil decir que no nos afecta lo que otros piensan, pero solo cuando hemos enfrentado nuestras propias inseguridades podemos realmente sostener esa afirmación con verdad. Mientras exista una parte de nosotros que se siente indigna, esa parte buscará confirmación afuera, y sufrirá cuando no la reciba. Por eso, el trabajo interior es indispensable. Es ahí donde se desactivan los mecanismos de dependencia emocional, donde se suelta la necesidad de agradar, y donde empieza a florecer una autoestima sólida, no basada en logros ni apariencias, sino en presencia y autenticidad. Alguien fuerte emocionalmente no necesita tener razón todo el tiempo, no se ofende con facilidad, porque ha dejado de tomarse todo como algo personal. Sabe que cada quien habla desde su historia, desde sus filtros, desde sus heridas, y por eso puede escuchar sin defenderse, sin entrar en confrontaciones innecesarias, no porque no le importe, sino porque ha aprendido a elegir sus batallas, a cuidar su energía, y a no desgastarse en lo que no nutre su camino. Esa elección no nace del ego, sino de la sabiduría emocional que se cultiva con el tiempo. También comprende que poner límites no es un acto de rechazo, sino de amor propio, y que decir basta a ciertas dinámicas no lo hace menos compasivo, sino más honesto. La fortaleza emocional se manifiesta, muchas veces, en los momentos donde elegimos no quedarnos donde ya no crecemos, donde optamos por la verdad aunque duela, donde priorizamos el respeto propio sobre la comodidad aparente. Porque llega un punto en que continuar traicionándose a uno mismo es más doloroso que enfrentar el conflicto externo. Además, al reconocer sus propias emociones, sin juzgarlas, esa persona se vuelve capaz de acompañar a otros en sus procesos sin intentar rescatarlos ni cambiar su estado. Entiende que cada quien tiene su propio ritmo, su propio aprendizaje y su propia forma de sanar. Desde ese lugar, puede ofrecer su presencia como un espacio seguro, no como una solución mágica. La verdadera empatía no consiste en cargar con el dolor ajeno, sino en estar disponible desde un corazón abierto, sin imponer, sin invadir, sin querer controlar. Esa actitud también transforma la manera en que se vive la soledad. Ya no se percibe como vacío o castigo,
sino como un espacio fértil de encuentro con uno mismo. En el silencio, en la pausa, en la introspección, se revelan aspectos profundos que pasan desapercibidos en la prisa cotidiana. Aprender a estar con uno mismo, sin sentirse solo, es uno de los mayores regalos del camino hacia la fortaleza emocional, porque entonces, la compañía se elige desde la plenitud, no desde la carencia. Asimismo, la persona emocionalmente madura no teme cambiar de opinión, pedir perdón o reconocer sus errores. No necesita aparentar perfección, porque ya no se define por sus fallos, sino por su capacidad de aprender y evolucionar. Esta humildad no lo debilita, sino que lo hace aún más fuerte, porque no tiene nada que esconder. No hay necesidad de máscaras cuando uno ha aprendido a aceptarse, y esa transparencia se convierte en una forma de liderazgo silencioso, que inspira sin necesidad de imponerse. Por otra parte, es importante comprender que este proceso no es lineal. Habrá días de claridad y días de confusión, momentos de avance y etapas de retroceso. Habrá recaídas, dudas, emociones incómodas que reaparecen, y todo eso es parte del camino. Ser fuerte no significa no caer, sino saber levantarse sin perder la fe. Significa confiar en que cada crisis trae una semilla de transformación, y que incluso el dolor más agudo puede volverse un puente hacia una versión más consciente de nosotros mismos. Por eso, es vital cultivar una mirada amable hacia el proceso. No exigirse perfección, no compararse con otros, no esperar resultados inmediatos. La verdadera transformación ocurre en lo sutil, en lo cotidiano, en los pequeños gestos de amor hacia uno mismo, en el momento en que uno decide no criticarse, por sentir, en que elige respirar antes de explotar, en que se permite descansar sin culpa. Ahí, en esas decisiones mínimas pero consistentes, se va construyendo una fuerza interior que no depende de las circunstancias. Ese amor propio no nace de frases motivacionales ni de discursos vacíos. Surge cuando uno empieza a tratarse con respeto, a escucharse sin juicio, a cuidarse como lo haría con alguien que ama profundamente. Es un proceso de reconexión con nuestra dignidad, con nuestra historia, con nuestra vulnerabilidad sagrada, porque solo cuando dejamos de avergonzarnos de lo que somos, podemos empezar a vivir en libertad, y esa libertad es, quizás, la mayor forma de fortaleza que podemos alcanzar. Una vez que esta fuerza interior comienza a echar raíces, la persona ya no necesita demostrar nada, su sola presencia transmite estabilidad, porque ha aprendido a estar en paz con su historia, con sus emociones, y con su proceso. Ya no corre detrás de la aprobación, ni busca ser comprendida por todos, porque ha comprendido que su mayor tarea no es complacer, sino ser fiel a su esencia, y esa fidelidad requiere, muchas veces, atravesar duelos, despedidas, incomprensiones, pero también trae consigo una libertad que no tiene precio, la de vivir sin traicionarse. En este punto del camino, también se comprende que el sufrimiento, innecesario, muchas veces nace de la resistencia a lo que es. Nos aferramos a ideales, a expectativas, a vínculos que ya no nos nutren, y eso nos impide avanzar. Pero cuando uno se permite soltar, se abre a nuevas posibilidades que antes no podía siquiera imaginar. La fortaleza emocional incluye también esa capacidad de rendirse ante la realidad, no como resignación, sino como entrega consciente. Aceptar no es rendirse pasivamente, sino dejar de pelear con lo inevitable para poder transformarlo desde otro lugar. A lo largo de este proceso, el silencio interior se vuelve un gran aliado. En ese espacio donde no hay ruido externo, podemos escuchar nuestra verdadera voz. Podemos distinguir entre el miedo que nos limita y la intuición que nos guía, y es desde esa escucha profunda que empezamos a tomar decisiones más alineadas con nuestro bienestar. Las elecciones ya no se basan en lo que otros esperan, sino en lo que nuestro ser necesita, y eso cambia todo: las relaciones, los proyectos, la forma de habitar el cuerpo y la vida. La fortaleza emocional también se manifiesta en la capacidad de sostener el dolor sin disociarse, sin anestesiarse, sin buscar escapes rápidos. Es quedarse presente en medio del caos, respirando, sintiendo, dejando que las emociones cumplan su ciclo.
porque sabemos que todo pasa, que nada es eterno, y que incluso las emociones más intensas tienen un principio y un fin. Al permitirnos transitar por completo lo que sentimos, sin apurarlo ni rechazarlo, nos liberamos del peso que cargamos por años, y esa liberación no tiene que ver con olvidar, sino con integrar. La integración, de hecho, es la gran clave. Se trata de eliminar las partes que no nos gustan de nosotros, sino de aprender a convivir con ellas, a comprender su origen, a transformarlas en fuerza. Cada herida, cuando es mirada con compasión, revela un recurso oculto. Cada sombra contiene un don, una energía que al ser reconocida puede ponerse al servicio de la vida, y en ese acto de integrar lo que hemos negado, nos volvemos más enteros, más humanos, más reales, porque la verdadera plenitud no está en ser perfectos, sino en ser completos. Cuando llegamos a este nivel de profundidad emocional, también cambia la manera en que nos relacionamos con el mundo. Ya no reaccionamos desde la herida, sino desde la conciencia. No buscamos tener el control de todo, sino cultivar la confianza. No intentamos cambiar a los demás, sino que aprendemos a aceptarlos con sus propios procesos. Y desde ese lugar, las relaciones se vuelven más libres, más auténticas, más sanas. Ya no hay manipulación, ni dependencia, ni necesidad de aprobación. Hay elección, respeto y amor maduro. Todo este camino requiere compromiso. No basta con entenderlo intelectualmente, es necesario experimentarlo, sentirlo, practicarlo día a día. Requiere estar dispuestos a mirarnos con honestidad, a sostenernos en la incomodidad, a no buscar culpables afuera, y sobre todo, implica decidirnos, una y otra vez, a no abandonar nuestra propia alma, porque hay momentos en que la tentación de escapar será fuerte, en que el miedo nos susurrará que es mejor volver atrás, pero si elegimos quedarnos con nosotros mismos, si elegimos abrazar lo que somos con todo lo que eso implica, descubriremos una fuerza que no se tambalea. La verdadera fortaleza emocional no hace ruido, no necesita alardes, ni demostraciones, ni aplausos. Es silenciosa, serena, firme, habita en lo profundo, en lo invisible, en lo que no se puede medir, y se manifiesta en la forma en que nos tratamos cuando estamos rotos, en la manera en que elegimos volver a empezar cuando todo parece perdido, en la delicadeza con que cuidamos nuestras cicatrices, porque al final, ser fuerte emocionalmente no es otra cosa que haberse reconciliado con la vida tal como es, con nosotros tal como somos, y con la certeza de que, a pesar de todo, siempre es posible seguir creciendo.